Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Hola mujeres que perseveran, espero que ya han tenido la lectura de hoy, ya han podido orar al Señor, así que entremos en este devocional. Salmo 79 es un salmo que tiene un tono de lamento y súplica. Así es que reflexionar sobre él nos invita a considerar varios aspectos fundamentales en la relación que Dios tiene con lo que le pertenece. En primer lugar, quizá ya te pudiste dar cuenta que el salmista expresa en el principio, en el verso 1, un profundo dolor por la destrucción y el saqueo del templo de Jerusalén, que era el lugar sagrado donde se manifestaba la presencia de Dios. Esto nos indica que esta poesía fue escrita después del ataque de los babilonios, porque fueron ellos los que destruyeron el templo, entonces ya no está ubicando en el tiempo. Pero hay una primicia para Asaf, el salmista, que no podemos pasar por alto, porque él dice que este ataque fue contra Dios. Sí, porque todo le pertenece, todo el universo le pertenece, pero hay una relación especial con su pertenencia hacia el pueblo elegido. Recordemos que de allí saldría su siervo ungido. Asaf está dejando en claro que este horrible ataque en realidad es contra su ungido, el que debía salir de allí, entre ellos. Al derrotarlos y destruirlos, es querer destruir el proyecto de Dios. Y siempre se lo reitero, hermanos, leer cualquier salmo sometido a la perspectiva que nos brinda el Salmo 1 y 2 nos va a ayudar a tener más claridad. Estos nos dicen que en vano conspiran los reyes de este mundo contra el ungido de Dios. Por eso las palabras de Asaf toman un sentido mucho más trascendental. Las naciones creen que destruyeron a Dios. Lo mismo sucedió cuando el templo de Dios se vistió de carne. Me refiero a la persona de Jesucristo. Cuando lo crucificaron, fue un ataque contra Dios. Literalmente destruyeron el templo verdadero de Dios. Pero Jesús le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ¿cómo quedaron sus seguidores cuando lo vieron morir? No pudieron recordar con tanta facilidad esas palabras. Con el mismo sentimiento fue como quedaron los judíos cuando les destruyeron su templo. Asaf nos muestra que ellos estaban experimentando una sensación de abandono y desolación. Realmente se sentían una nación derrotada y humillada. Los versículos son escalofriantes. Son realmente una lamentación muy profunda. Y esto nos invita a reflexionar sobre tu sufrimiento y el mío, tanto a nivel individual como colectivo cuando estamos dentro de un cuerpo. ¿Cómo puede afectar nuestra percepción de la cercanía de Dios en medio de esa situación? Díganme ustedes cómo se sienten cuando piensan que Dios está ausente y cómo se agrega esa sensación de desolación cuando además estamos pasando mal. Es horrible. Asaf dice que las naciones tomaron lo que es de Dios, lo de Dios, el especial tesoro de Dios. Lo dejaron en ruinas, lleno de cadáveres. Solo se puede ver en las calles un río, pero no de agua, sino de sangre. Están realmente escarnecidos y humillados. Los evangelios nos relatan la misma perspectiva en la muerte de Jesús, el templo de Dios. Dice que lo ensangrentaron, escarnecieron y humillaron. Ahora bien, hay un asunto fundamental aquí, y es que Asaf no hace la vista gorda a sus pecados ni a los del pueblo. Él sabe que Dios se los había advertido en Deuteronomio 28. Allí dice: si obedecen la ley, tal como también lo dice en el Salmo capítulo 1, ellos no pasarían por la horrible maldición, pero desobedecieron. Por eso en el verso 5 se refiere a la ira de Dios sobre ellos. Asaf reconoce, en otras palabras, que esta ruina que están sufriendo no escapó al control de Dios. Caer bajo la ira de Dios es una ruina para quien sea. Y eso es lo que pasó también con nuestro Jesús. Él recibió toda la ira de Dios en la cruz del Calvario, siendo puro y sin mancha,
cargó con todos nuestros pecados. Por eso su cuerpo fue a destrucción, tal como lo fue el templo. Siendo obediente, murió por los desobedientes, el puro por los impuros. En segundo lugar, si ya pudiste leer el Salmo, te diste cuenta que el salmista hace una súplica a Dios para que intervenga y restaure su pueblo. Pero no es una simple súplica como cuando estamos desesperados, Señor, por favor, rescátame de esta situación. No es así. Él reconoce que los pecados de la nación han contribuido a su sufrimiento. Reconoce que no son inocentes, pero también confía en la misericordia y el poder redentor de Dios. Y esta parte del Salmo nos enseña sobre la importancia de reconocer nuestras faltas y acudir a Dios en busca de perdón y restauración. Los hijos de Dios pecamos, y eso es cierto. Y nos dice Primera de Juan, pecamos. Pero el punto no es quedarnos calladitas con el pecado. Hacer cuenta que no lo hicimos, fingir, ojalá que nadie lo sepa. Y si todo el mundo lo sabe, hacer cuenta que no me importa. Ese no es el camino correcto. Para los que aman a Dios, reconocen y buscan su perdón. Encuentra en medio de la adversidad que puedes buscar a Dios. Si estás hoy ocultando un pecado, hermana, reconócelo delante de Dios. O ya lo reconociste y sientes que está todo perdido, así como este lamento de Asaf, está todo destruido. ¿Cómo pude destruir todo metiéndome en problemas con mis propias manos? El secreto de la solución te puede avivar en esta mañana, porque no todo está perdido. Tú puedes encontrar esperanza en la fe, confianza en la bondad de Dios. Y el secreto es la confesión. Eso nos enseña el verso 8. Y todo el resto de la Biblia también. Vengan y arrepiéntanse, dijo el Señor, porque su reino está cerca. Y es aquí donde me quiero detener, porque nos encontramos con una frase, no cualquiera, que agrega Asaf a este salmo de lamento. Su ruego tiene mucho sentido. Él no simplemente se puso a orar pidiendo perdón, sino que él repitió una frase que dijo el rey Asa en 2 de Crónicas 14:11. Para hacerte un contexto así, full rápido, Asa fue un rey que empezó súper bien su gobierno político sobre el territorio de Judá. Bueno, podrás leer en 2 de Crónicas que él realmente era intachable delante de los ojos de Dios. Él derribó todos los ídolos del país, limpió la espiritualidad de la nación, incluso interpuso una ley que todos debían buscar a Dios como país. Así es que todo iba tranquilo mientras el rey buscaba a Dios de todo corazón. Cuando vinieron las naciones, como lo menciona Asa, en el caso de esa etapa, esa época de la vida de Asa, eran los etíopes. Y vinieron a atacarlo, y Asa, antes de eso, de ir a la guerra, él invocó al Señor con todo su corazón y dijo a viva voz: ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos. Y ahí la Biblia dice que Dios les respondió y les dio la victoria. Asaf toma este mismo rol, la misma frase, en medio de toda esta destrucción. Y ahora él invoca a Dios en oración buscando su perdón y su ayuda. Y todo sobre la base de su nombre. Entonces Asaf, al igual que Asa, entienden que es el nombre de Dios el que está en juego. Es su honor el que debe brillar mientras muestra su justicia, derrota a los enemigos y otorga consuelo para su pueblo. Asaf clama por la misma victoria que había dado en el pasado. Señor, lo mismo que diste en ese tiempo, dánoslo hoy. Sé con nosotros y defiéndenos porque somos tuyos y es tu nombre el que está en juego. Hermanas, aprendamos del salmista. Pedir a Dios que tome venganza contra los enemigos porque nos han causado sufrimiento no está mal, pero principalmente debemos pedir porque han blasfemado contra Dios. Esta parte del Salmo puede resultar desafiante desde una perspectiva ética. Tú dirás, pero ¿cómo yo voy a estar pidiendo que destruyan a los enemigos? O teológicamente no es lo que Jesús nos enseñó. Pero debemos aprender a conciliar la justicia divina con su amor y perdón.
Al mismo tiempo, este salmo nos recuerda que hay momentos en la vida en los que nos sentimos como justificados cuando clamamos al Señor por justicia. A veces simplemente tenemos que venir y orar y nada más, hermana. Dios lo hace todo. Es trascendental dejar en sus manos para que Él intervenga en situaciones de opresión y maldad, especialmente cuando se están burlando y alguien nos dice, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no te saca de este dolor? ¿Por qué no te saca de esta vergüenza? Por eso el salmista dice, ¿hasta cuándo las naciones se burlan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Hermana, ¿tienes hambre de justicia? Búscala en el único juez justo, el Señor, porque su justicia es santa, es 100% reconciliada con su amor y misericordia, no está teñida de maldad. Esto nos evidencia los versículos del 10 al 12. Asaf confiaba en esto. Y tenemos a uno más grande que confió absolutamente en la justicia de su Padre, y es el Señor Jesús. En medio de las burlas no se defendió, dice Mateo 26 y 27. Ese es nuestro parámetro, nuestro estándar, el modelo a seguir en medio de las burlas y guerras contra nosotros. Quizás te metiste en problemas, tú misma te lo buscaste. No está todo perdido. Estará todo perdido si sigues fingiendo como si no hubieses hecho nada. Ven al Señor, aprende de Asaf, déjate enseñar. Para finalizar tenemos este verso 13, que nos vuelve a reiterar que este es un asunto de lo que le pertenece a Dios. Las naciones se atrevieron a tocar el especial tesoro de Dios, es decir, las ovejas de su prado. Y como en muchos salmos, las circunstancias del pueblo no parecen haber mejorado por largos años. Asaf no dice que todo se solucionó. Sin embargo, Asaf exalta a Dios por sobre el gran lamento, de manera que, aunque todo parece acabado, en realidad ellos siguen siendo su especial tesoro, siguen siendo suyos. Él sí está presente. Y aunque no los salvó de la destrucción porque la merecían, ya los había advertido, ellos lo saben, los fortaleció en medio de la desolación. Por eso la alabanza y la predicación no se debía detener sobre la soberanía de Dios sobre su pueblo. Si es que, hermanas, es cierto, el primer templo que describe Asaf y el segundo templo que vemos en los evangelios en la persona de Jesucristo fueron destruidos. Cuando lo fueron destruidos hubo lamento, hubo gemir y mucho arrepentimiento. Pero Asaf en el Salmo 79 nos enseña a reflexionar que estos acontecimientos tuvieron relación con el pecado personal y colectivo como pueblo. Sin embargo, en medio del sufrimiento humano, la misericordia y justicia de Dios fueron anheladas. Es decir, en los momentos más oscuros. Hermana, la respuesta ideal es acudir a Dios en busca de consuelo, perdón, justicia y esperanza. Asaf entendió que lo correcto era autoexaminarse y él no fingió, no somos inocentes, Señor. Nos metimos en problemas, pero se autocorrigieron y buscaron la dependencia en el Señor y invocaron a Él en busca de la victoria y se sometieron a Él. Años más tarde, como ya te lo mencioné, Jesús, el templo verdadero, nos mostró en la cruz que el verdadero lamento se debe vivir en las manos de Dios, el Padre fiel. Él fue atacado, al igual como lo describe Asaf, humillado, escarnecido, azotado, hasta derramar su sangre preciosa, como describe este salmo, pero al tercer día se levantó en gloria para que tú y yo vivamos con la esperanza de que su presencia ahora habita en nosotros. Hermanas, no merecemos tanta gracia que Asaf invocó y anheló con tanta fuerza. Pero nuestro Rey no es como ninguno de los anteriores. Nuestro Rey es el Rey ungido del Salmo 2. Por eso le invocamos en oración a través del templo que Él nos ha provisto por pura gracia, que es el Espíritu Santo, dice Pablo a los Corintios, que ya vive en nosotros y jamás podrá ser destruido. Hay un templo que ya nadie puede derribar y a ese pertenecemos y en Él vivimos, en su presencia, hermana. Gózate en medio del lamento. Jesús se levantó al tercer día y con eso Él nos selló como pertenencia eterna para Dios. Somos suyas, somos su especial tesoro.
sientes desolada, abatida, cansada, humillada, avergonzada, recuérdale a tu mente y corazón: Jesús se levantó, el templo vive en ti y gracias a Él ahora eres suya para siempre. Eres oveja de su prado, eres su especial tesoro. Confía en Él y descansa en la promesa de que Él defenderá a cada uno de los suyos, cueste lo que le cueste, por la sangre de Jesús. Amén. Qué gloriosa esperanza tenemos. Ven al Señor. Dios te bendiga.